Cuando uno habla de Chile, Monty, cuando uno habla de la historia de Chile, de repente siempre se va a los héroes, ¿cierto? A los héroes de la historia. Y hay personajes que son más o menos conocidos, pero que están vinculados también a la historia de nuestro país de forma súper potente y justamente al tema de hoy día, de los medium. Vamos a hablar, como lo dice el GC, el medium de la élite chilena. Estamos hablando de Jaime Galté, Juan Andrés Alfate, que fue un hombre impresionante, que empezó desde muy temprana edad a sentir, primero con sueños premonitorios. Exacto. Sobre su propia vida y la vida del resto. A ver, estamos a comienzo del siglo XX, estamos hablando de los primeros años del 1900. Este hombre, abogado de formación, que pertenece a una élite aristocrática del Chile de aquel entonces, se codea con los altos mandos de nuestro gobierno, amigo de presidentes como Ibáñez del Campo, como Salvador Allende. Este hombre de formación en leyes termina canalizando la presencia de un médico de origen austriaco y que le da diagnósticos certeros primero de padecimientos de personas que la medicina contemporánea de aquella época no puede resolver. Ahí es cuando descubre que él tiene una capacidad, luego que ha sido invitado a participar, como era costumbre, en moda, por el hermano de Arturo Prat. Arturo Prat era practicante del espiritismo, de invocar espíritus y parientes fallecidos o espíritus guías. Este hombre finalmente se le invita, ya que alguien ve que tiene esta sensibilidad necesaria y facilidad para convertirse en una antena receptor y canalizar estos mensajes. Descubre que, entre las muchas cosas que canaliza, característicamente lo hace con un médico de origen austriaco de muchos años atrás, que comienza a hacerle este tipo de diagnósticos que lo vuelven un hombre famoso. Luego de eso se suma la capacidad de proyectarse en el tiempo y dar caso de avisos en donde no hay cómo enterarse, pero que está a punto de una tragedia que podría evitarse, para él enunciarla y así generar el bienestar en las personas. Hasta nuestra fecha, Jaime Galté, que nunca ha sido elevado a la posición extraordinaria que le corresponde, es una de las figuras chilenas más insólitas y más rememorables que uno puede tener, y que ojalá incluso valdría la pena que te enseñaran de él en la historia de Chile, fíjate. A mí no me lo ¿Qué enseñaron. pasaba en ese momento en nuestro país en cuanto a contexto social, en temas de la creencia, por así decirlo? Porque por lo que pude entender, era una época en donde el espiritismo, entre comillas, era una especie de moda que venía desde Europa y que había todo un movimiento que estaba solamente dentro de las élites en ese momento en nuestro país. No sé si nos puedes como envolver en ese contexto para entender por qué ese personaje que vemos, profesor, catedrático, académico, ¿cierto? Muy dentro de todo como terrenal, también tenía este don y lo fue explotando de a poquito, pero se tuvo que desarrollar en una sociedad que también nos decía algo en ese momento. Ya, mira, esto la gente lo tiene que entender muy bien, y que esto sigue pasando hasta el día de hoy con distintas logias, como Rosacruces, masones y todos los demás. Él era masón, de hecho, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y por qué? Eso. El espiritismo nace, como bien decías tú, Monty, en Europa, y digamos, aquel que escribió el reglamento de cómo hacer contacto con entidades que ya han trascendido, personajes que vivieron entre nosotros, que luego fallecieron, u otras entidades de carácter espiritual que nunca han nacido como humanos, pero que son guías de luz, como le llaman, es el señor Allan Kardec. Él determinó la manera en cómo yo hago un llamado al otro lado. Los ponemos todos en una mesa redonda, ¿cierto? Sí. Lo invocamos de tal manera. Aquí comenzó a ser famosa la palabra Ouija, con la famosa tabla y otros instrumentos para utilizar personas con capacidades únicas de ser poseídos momentáneamente por una entidad para hablar a través del vehículo de la persona. ¿Por qué esto cae en la élite? ¿Por qué cae en las personas de mayor educación y poder económico de la época? Es porque ya en este tiempo, donde comenzó a haber toda una sociedad ilustrada, se empezaron a molestar con la Iglesia Católica, porque no les llenaba su espacio. Dicen, oye, Dios existe, ¿por qué? Porque sí. Ya, a algunos de esos les carga demasiado. Dice, oye, ¿por qué? Si Dios existe hay tanto mal y todo. Bueno, porque Dios sabe, porque funciona de manera misteriosa. Gente con más No educación. cuestiones a Dios, básicamente, es la respuesta que Exacto. Comienzan, obviamente, a quienes representan de parte de la Iglesia, a que no está entregando respuesta. Y siendo ellos personas muy educadas, comienzan a reconocer que existe un más allá. Hay un misterio en
la vida que al hombre le ha estado vedado, pero la religión, encargada oficial de la espiritualidad de la vida, no le está dando las respuestas que quieren, y el espiritismo, vale decir, contactarse con seres queridos o entidades superiores espirituales que le expliquen de primera mano, de primera fuente, cómo funciona todo, es lo que a ellos les atrae. Entonces, son personas educadas que la iglesia no les favorece en cuanto a respuesta, luego personas que creen en la espiritualidad y que hay misterios de la vida, la mente, el espacio, el más allá del tiempo y todas las cosas, y creen que este es el mejor medio para hacerlo. Esa es la razón. Ahora, a ver, siempre he tenido un tema de, por decirlo, sensaciones encontradas con el tema de los medium o las medium, porque, a ver, me suena más acorde cuando alguien no encarnado como nosotros, sino del otro lado, toma esta, como decías tú, esta antena para contactarse con nosotros que estamos en este plano. Me suena que cuando es desde este plano hacia el otro, hay un interés escondido. Hay como un movimiento de energías que no debería ser así. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque es que es interesante ver lo que me enseñaron en estos médicos. Claro, eso sí. ¿Y sabes que me acuerdo de la Vanessa Arocho? Porque es distinto que ella está en su casa y se le acerca una presencia para que busque un familiar para entregarle un mensaje, como muchas veces ella lo relató, a que yo vaya en busca de la medium para contactarme con alguien para obtener generalmente información que es como privilegiada. Bueno. Nunca la información, para que me entendáis, como ¿qué hay después? O ¿qué significa la vida? O las grandes preguntas ¿Qué removiste? Claro, que nos haríamos. No, acá las preguntas son como de otra cosa, van con intereses ególatras y personales. Entonces me genera un tema como de, no sé si decir como de desconfianza al tema del medium, sino que me parece que es mal utilizado. Pero a lo mejor... Por eso cuando la elite, y lo que estábamos hablando recién respecto a Garré, perdón, ¿cuánto es? Galté, Jaime Galté. No hay caso que me lo aprenda. Es como, es extraño que un tipo ilustrado, ya que habláis de ilustración, participe y sea el puente entre dos mundos tan distintos cuando debería ser el interés no de uno al otro, sino de uno al otro. Es que ¿sabes lo que pasa? Esto lo miden por los resultados. Si a través de este médico acabo de curar personas que la medicina no me ha dado respuesta, si a través de otra entidad que yo canalizo logró decirle a esta familia dónde estaba el testamento que estaban buscando, claramente yo no voy a hablar de engolosinarse, pero sí tiene un resultado positivo. Sí. O sea, ¿por qué alguien decide tomar, por ejemplo, medicinas alternativas en vez de las que son, digamos, establecidas por el mercado? Es porque aquí encontraste una solución que esto no te lo daba, y incluso te parece que es mejor o menos invasiva que esta otra. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque resulta, finalmente, que cada cosa que uno sigue es porque a alguien le funcionó mejor que lo establecido. En el caso de Jaime Galté hay que decir que también él no cobraba por las consultas. Además. Él lo hacía todo esto absolutamente gratis. Primero atendía como presencialmente, después a la distancia. Y yo entiendo lo que va y tú, Lama, y me acordé de yo para un programa, cuando trabajaba en Mujeres Primero, nosotros fuimos donde Natalia Gil, creo que se llamaba, una medium. Natalia Gil, sí. A hacer, con Natalia... Yo se las presenté, yo la traje a ella acá porque... Yo fui a hacer un ejercicio justamente medium con ella para la tele, para Mujeres Primero. Y yo me senté en una mesa con lo que tú decías, así como ir a buscar o no el mensaje. Yo me senté en una silla al frente y ella efectivamente me describió que estaba mi bisabuela y me empezó a hablar un montón de cosas que a mí, la verdad, no me hicieron ningún sentido. Mira. No me hizo ningún sentido. Ninguno. Me empezó a nombrar nombres que yo no conocía, no me hizo ningún sentido. Termino la grabación, ¿cachai? Y le digo a Natalia, de verdad no me hizo mucho sentido. Y Natalia me dijo, no importa, puede pasar. Termino la grabación y justo me llama mi mamá y le cuento esta experiencia y le empiezo a nombrar los nombres y le empiezo a nombrar las cosas y mi mamá se raja llorando en el teléfono. Porque todos los mensajes que mi bisabuela me estaba dando no eran para mí, eran para mi mamá. Ya. Y todo lo que le había dicho a Natalia, a mi mamá le hizo un sentido tremendo. No a mí, porque a mí me hablaba de cosas que yo no había vivido, porque mi bisabuela, no quería comunicarse conmigo. Porque me da nervio. Fuiste un puente. No quería comunicarse conmigo. Mi bisabuela necesitaba mandarle un mensaje a mi mamá, y a mi mamá ese mensaje la destrozó, le hizo sentido absolutamente todo, algo de Natalia no tenía cómo saber. Entonces, claro, yo fui ese puente. Yo fui a buscar algo, pero en el fondo yo obtuve lo que mi bisabuela quería que yo obtuviera, que era la comunicación con mi mamá. Y para mi mamá fue una experiencia tremenda, sin haber estado ahí presente. De hecho, con Natalia Gil... tremenda Natalia. No, es tremenda. Sí. Ella, la vez que yo hice un experimento personal, porque ella me quería conocer, porque le dijeron que me conociera, de las cuales ella se comunica. Y fue con mi señora.
porque a mi señora le encantan estas cosas. Entonces le digo, ¿puedo ir con ella? Sí, ningún problema. Ojo, y era una sesión especial porque estaba, no los voy a nombrar de qué, pero estaba el gerente de, el dueño de, así que compañías transnacionales, y yo, y mi señora. Y yo no quería participar porque a mí siento que me parece interesante y creo, la verdad es que no me gusta meterme mucho en esas cosas, y me empieza a hablar un amigo que me manda un recado muy potente que me cambió la vida. Y después he decidido invitar a gente del canal, Julia Vial, impresionante, Eduardo, dice, yo voy pero no creo, pero ningún problema, mejor. Termina llorando. Y le cambió la vida. Y Alejandra Valle dice, no podía creer lo que me están diciendo, esto solo yo lo sé y ya entiendo lo que tengo. Es impresionante, estas cosas se dan y bueno.